Bueno, ¿cómo se forma un Estado? Esta es, pienso, la pregunta fundamental para iniciar a hablar de todo esto. Existen principalmente tres respuestas, y al margen de las respuestas basadas en mitos o cosmovisiones, que sostenían que el origen del Estado se hacía a través de vincular a una persona con una deidad, o sea, una persona que era designada para dirigir a los demás. Por ejemplo, lo que sucedía en Roma con sus emperadores, sobre todo a partir del siglo XIII, que creían que eran dioses y tenían una serie de cultos, de liturgias, en las cuales se adoraba al dios emperador. Lo mismo los faraones, que creían que eran Amon-Ra encarnado, ¿no? Otras civilizaciones, como los sirios, eran más sutiles en esto, y el rey no era un dios, sino que los dioses se juntaban en una asamblea y decidían que esa persona era quien iba a reinar. Esto se lee en un libro bien interesante de Henry Frankfurt, se llama Reyes y Dioses, un ensayo sobre el origen de la realeza, en el cual va mostrando históricamente, ¿no?, cómo se formaban estos estados a través de estos mitos o cosmovisiones. Pero bueno, como decía, al margen de eso, la propuesta, creo que más conocida, es la de la formación del Estado por medio del contrato social. Es decir, esta idea de que así un día nos juntamos todos, ¿no? Nos dimos las manos en una especie así como de asamblea y decidimos ceder la soberanía, ¿no?, a un ente superior para que nos protegiera. Eso lo sostiene gente como Rousseau, como Hobbes, como Locke, ¿no? Bueno, que escribían que para vivir en una sociedad los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en un estado natural. Desde luego con el tiempo se fue volviendo cada vez más sofisticada esta idea, y es así como se tienen los modernos contractualistas como John Rawls con su teoría de la justicia, la teoría de la public choice, es decir, la teoría de la elección o opción pública, que busca ligar la economía con la política a través del Estado. También está James Buchanan con su teoría del cálculo del consenso. Y dentro de esta propuesta hay otra rama que busca justificar la existencia del Estado de forma científica. Bueno, ellos dicen que es científica. Personas como Paul Samuelson, Musgrave, que han escrito conjeturas sobre la justificación científica del Estado y que se basan en la idea de la necesidad científica y no pactual de la existencia de un Estado. Hablan de conjeturas como la del fallo del mercado, de los bienes públicos, de las externalidades, desde luego con un objetivo político ahí muy, muy claro, ¿no? Pero al margen de eso, ninguna de ellas está fundamentada o vale gran cosa. Pero es lo que se enseña en todos los manuales de economía modernos y en todos los países del mundo, ¿no?, como la justificación para la intervención estatal. Y finalmente está la teoría predatoria del Estado. Mira, seguramente ya viste Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Ya ves que en la película se muestra cómo hay un grupo ahí de bandidos que llega a una aldea y saquea a la gente, ¿no? La roba, mata ahí a la gente, ¿no? Destruye de todo. Bueno, un día el jefe de estos bandidos se decide pensar, bueno, pero ¿por qué no mejor conquistamos a esta gente, ¿no? En lugar de robarlos y después salir huyendo, si estamos mejor organizados, tenemos armas, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que establece la teoría predatoria del Estado, que todo Estado nace de la conquista. Esto lo muestra claramente Benjamin Constant en su libro Espíritu de Conquista, en el que indica cómo el Estado es un grupo de personas armadas y organizadas que controlan al resto. De hecho, hace unos años Margaret Levy publicó un artículo muy claro respecto a esto, que se llamaba The Predatory Theory of Rule, en la que presenta evidencia histórica de que todos los estados se forman así. Ahora, esta propuesta tampoco es algo nueva, ya Ibn Khaldun, el historiador árabe del siglo XV, en su libro Introducción a la Historia Universal, habla claramente que todo estado nace de la conquista, de la guerra y la predación. En esto están de acuerdo autores que incluso son socialistas, como Franz Oppenheimer, quien en su libro El Estado
muestra evidencia que el Estado es un grupo de bandidos que conquista un territorio y a la gente que está en ese lugar le cobra un tributo. También está el sociólogo Charles Tilly, que es de super izquierda, pero en un libro llamado Guerra y Construcción de Estado como Crimen Organizado, en el que publica cómo existían grupos humanos que estaban tranquilos ahí en sus aldeas y cómo son sistemáticamente atacados por gente nómada. También lo sostiene Robert Carneiro en su texto Origen del Estado, en el que propone la teoría del encapsulamiento, en la que el jefe de los bandidos conquista una población y le impone a la población una serie de tributos. También lo dice gente como John Call, quien fue vicepresidente de los Estados Unidos, en su libro Disquisiciones sobre el Gobierno. En ese libro habla del Estado, que el Estado es una clase que le quita dinero a la otra, y en toda sociedad tiene que haber dos clases, una que vive a costa del Estado y otra que trabaja para mantener al resto. Ya aterrizando ideas, vamos a casos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le llamaban los romanos a Francia? Pues Galia, ¿verdad? ¿Y por qué hoy en día no se llama Galia? ¿Por qué lo llamamos ¿por qué se llama Francia? ¿Quiénes eran los francos? ¿Quiénes eran esas personas que eran guiadas por el rey Clodoveo? Bueno, pues era una bola de bandidos que conquistaron a los galos. Después, ¿quiénes eran los vándalos? Que de hecho, de aquí viene la palabra bandido. Pues era una bola de salvajes que conquistaban a los demás. De hecho, en concreto lo que conquistaron fue la península ibérica. Fíjate, hay un libro llamado The Normans que habla de la historia de la realeza inglesa. Y bueno, pues poner los hechos como son. Por ejemplo, sobre Guillermo el Conquistador de Inglaterra, pues habla de que era el hijo bastardo de una prostituta que junto a una bola de bandidos conquistó Inglaterra, ¿no? Él se hace llamar rey, a sus amigos los llama condes, marqueses, duques y se reparten todas las tierras. En otro momento llegan los árabes a Europa, es decir, otra bola de bandidos, guiados por el moro Mustaf. El jefe, en lugar de llamarse rey, ahora se llama califa, y reparte la tierra entre los amigotes, ¿no? Y lo mismo sucede aquí. ¿Quién llega a América? Pues otra bola de bandidotes. ¿Y qué hacen? Pues echar a los que había antes aquí y ponerse ellos, nombrar a uno virrey, y pues entre ellos se fueron repartiendo las tierras. Hay un libro respecto a esto de las distintas conquistas a lo largo de la historia que se llama Freedom and Domination, de Alexandre Rustor. Está muy divertido, en el sentido de que está bien documentado, ¿no? Y te va mostrando etapas por etapas cómo iban sucediendo estas conquistas. Todo esto que estoy diciendo, yo no quiero que pienses que es así la conspiranoia, ¿no? Los Illuminati, todas esas cosas. No. O sea, no es conocimiento oculto, ¿no? No. Pues los libros están ahí, ¿no? Se escriben trabajos académicos sobre esto. Los autores son sociólogos importantes. Por ejemplo, Franz Oppenheimer es el llamado padre de la sociología alemana. Y hago énfasis en esto porque la respuesta común a la pregunta de cómo se forma el Estado es que los estados nacen del contrato social. Y eso es falso. Eso es falso. No hay ningún tipo de evidencia de que haya nacido un Estado a través de un contrato social. Ahora, yo cuando leí estos trabajos me preguntaba, entonces, ¿por qué todos repetimos así al unísono la idea del contrato social? Y yo creo que la respuesta la da Lysander Spooner en su trabajo Sin Traición, en el que muestra cómo el Estado, además de exigir dinero, una de sus tareas principales también es el de adoctrinar a la gente, ¿no? Para que le rinda honores, para que le cante, para que lo defienda. Ahora, no es tan difícil posicionar esta idea, ¿no? Porque gente como Antonio Gramsci hablaba de que se tiene que generar una hegemonía cultural. Y el tipo literalmente decía que a través de sistemas hegemónicos se establece una serie de principios que justifiquen esa dominación, elaborando un discurso. Ese discurso del sistema hegemónico se repite
como disco rayado en las escuelas, desde la primaria hasta la universidad, ¿no? Hay un gran libro al respecto que se llama Cultura del Renacimiento en Italia de Jacob Burckhardt, y el primer capítulo se llama El Estado como una obra de arte. Fíjate nada más. Y explica cómo los gobernantes en el Renacimiento se dedicaron a contratar a los mejores pintores, a los mejores escultores, a los mejores escritores políticos, para que se encargaran de justificarlo, ¿no? Ejemplo de estos son Cellini, que era un vendidote, el Dante, otro vendidote, Petrarca, otro vendido. O sea, es decir, gente que cobraba a sueldo del Estado, ¿no? Para cantar al Estado, para ensalzarlo y mostrarlos como lo mejor que podía pasarle, ¿no? Ahora, para diseñarlo tienes a gente como Maquiavelo, desde luego, a Hobbes, a Locke, a Baudin, que son los padres teóricos del Estado, ¿no? Entonces, yo quiero que te des cuenta de esto, de esta contrastación de ideas que tenemos, la del contrato social y esta otra teoría, que es la teoría predatoria del Estado, que vuelve a lo mismo, no está escondida, ahí está, la información ahí está, ¿no? Solamente que sí hay un empeño claro en estarnos siempre difundiendo esta otra idea de que no, hombre, o sea, tú un día firmaste un contrato social. Ahora, vamos a un caso, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, un día que estés revisando tu correo, ¿no? Y tienes una factura, pensemos de Maxigas, ¿no? En la que te informan de un adeudo de 1,000 varitos. Y resulta que no tienes contratado el gas con ellos. Pues desde luego, ¿qué es lo primero que harías? Bueno, pues hablarías a la compañía para aclarar las cosas, ¿no? Porque tú no contrataste ni firmaste nada con ellos. Contrario a esto, si el contrato dice que tienes que dar parte de tu salario, someterte a un montón de restricciones económicas, como permisos para construir, aranceles, o darle la vida en caso de guerra, bueno, pues para eso no hace falta firmar nada, porque ya tenemos el contrato social. Leo que este pacto nunca se dio, y aunque se hubiera dado, ese pacto jamás nos vincularía a nosotros, porque un pacto solo vincula a quienes lo firman. Esto lo explica de forma magistral Albert Jacquenot en su libro Nuestro enemigo el Estado, en el que muestra las incoherencias jurídicas que resultan de firmar un pacto de este estilo, ¿no? Y uno de los casos que desarrolla Jacquenot es, por ejemplo, si tú y otra persona hacen un contrato y vamos a decir que le pides a un tercero, que sea el juez. Ahora, pensemos que si esta persona incumple con la parte del trato, él se va a hacer acreedor a una sanción, ¿no? Entonces lo que dice Jacquenot es que en el caso que el Estado incumpla, ¿a quién sancionas? ¿No? O si hay un conflicto, pues, pues ¿quién va a hacer que lo resuelva? ¿Quién lo va a dirimir? Pues el mismo Estado. Por eso este libro está bien interesante, porque muestra como todas las incongruencias jurídicas en las que cae el Estado al ser juez y parte, ¿no? También Jacquenot deja claro que un contrato no se puede hacer por representación, o que tiene cláusulas claras de recesión, ¿no? En caso de incumplimiento por alguna de las partes involucradas, que es lo que no sucede en el contrato social que ya firmamos todos.